buenas tardes. Mi nombre es Clara Martínez Olmo, soy ingeniera de producto en Nutricontrol y hoy quiero hacer una presentación de cómo nosotros estamos llevando la tecnología y la inteligencia artificial a las preocupaciones de nuestros agricultores día a día. Entonces, a mí me gustaría empezar por lo más básico porque me parece que si no entendemos bien la base o no la recordamos, es muy complicado que relacionemos conceptos. Mi objetivo en esta presentación es comprender la complejidad del suelo y cómo el agua y nutrientes se desarrollan en él para luego poder ver una gran solución que estamos proponiendo a día de hoy. Para mí lo más importante es que la planta gasta cerca del 80% de su energía en producir raíces. Entonces, nosotros no es que tengamos que ser los excelentes en producción de raíces, sino darle a la planta todo lo posible para que ella lo siga siendo. Es decir, nosotros no queremos que gaste más de un 80% en sacar raíces más largas porque no tiene suficiente agua. Nosotros queremos que la planta tenga todo lo que necesita en todo momento para que no pierda más energía de la cuenta, en ese sentido, y que la pueda aprovechar en la parte que a nosotros nos importa, que es la agronómica, el producto final. Para esto, para mí es fundamental empezar por lo más básico, que son las texturas del suelo. Entonces siempre vamos a acabar recurriendo a esta pirámide que seguro que conocéis todos, en la que dependiendo de en qué punto en ella nos encontremos, vamos a ver un desarrollo del agua y nutrientes durante nuestro riego, fertirriego, etc. Primero vamos a ver los extremos. En este caso vamos a empezar por un suelo arenoso, en el que, si podéis ver más o menos las proporciones que tienen, es pura arena. La arena son partículas bastante grandes y por lo tanto vamos a tener una estructura de suelo bastante aireada y una capacidad de retención de agua bastante baja. Además, no solamente eso, sino que la proporción de arcilla es prácticamente nula, por lo tanto esa absorción y ese reservorio de nutrientes también lo vamos a tener un poco más complicado en un suelo puramente arenoso. Por lo tanto, cuando nosotros regamos o fertirrigamos, vamos a conseguir un desplazamiento del agua bastante estrecho y muy vertical, ¿vale? ¿Qué pasa en otro caso? Vamos a tener un suelo 100% limoso. Las partículas de limo son un pelín más pequeñas, por lo tanto la estructura del suelo va a ser menos aireosa. No vamos a tener una caída de agua tan vertical ni tan estrecha, pero sin embargo seguimos teniendo una proporción de arcilla muy baja. Entonces, no solamente, que antes lo he dicho, la arcilla influye mucho en la retención de nutrientes y en tener un reservorio para la planta, sino que influye mucho en la capacidad también de retención de agua. Entonces, tenemos dos problemas siempre en los extremos, que o tenemos mucha arcilla o no tenemos nada, tenemos mucho aire o no tenemos nada de aire. En el caso del limo se encuentra, en cuanto a estructura aérea, un poco en medio, pero sigue teniendo muy poca arcilla y por lo tanto vamos a tener muy poca retención. En el siguiente extremo, que vamos a tener un suelo 100% arcilloso, la complicación más importante es que al final en un riego arcilloso, como no tengamos cuidado, vamos a tener encharcamiento. Antes lo mencionaba por parte de Azud Juárez. Si nosotros tenemos un encharcamiento que no tiene ni siquiera nada que ver con lo que él cuenta de riego subterráneo, no nos imaginemos la cantidad de evaporación y de pérdida de agua que podemos llegar a tener. Tenemos que tener en cuenta que en este caso no tiene nada de vertical el desplazamiento de agua, va a ser siempre horizontal, porque siempre en gotero, en superficie, vamos a encontrar un desplazamiento de agua por un mínimo encharcamiento que va a ir ocupando más horizontalmente la superficie del suelo. Y aunque tengamos mucha arcilla, no nos pensemos que esa absorción de nutrientes va a ser fantástica, porque al final, si el agua no coge profundidad y no llega todo lo que el agua lleva a las raíces, no vamos a conseguir absolutamente nada. Luego, ¿qué tenemos? El suelo más o menos ideal, o 100% ideal, sería el suelo franco. En el suelo franco vamos a tener una estructura totalmente equilibrada de tamaño de partículas, en lo que lo más importante es que tenemos las partículas de arena que dan robustosidad a esa estructura del suelo, pero tendríamos un suelo muy areado. Pero entonces también tenemos el limo, que rellena un poco esos huecos. Y luego, por último, tenemos lo más importante, que es un porcentaje equilibrado de arcilla, que lo que nos va a permitir es que tengamos ese agua disponible para la planta y un complejo arcilloso húmico buenísimo que va a aumentar la capacidad de intercambio catiónico de forma brutal con la planta.
Luego también podemos tener suelos francoarenosos, que al final, como predomina la parte arenosa, vamos a tener una tendencia del agua más vertical y vamos a necesitar riegos más cortitos, más frecuentes. Y el francoarcilloso, que también es equilibrado, pero vamos a tener más arcilla que el resto de partículas. Entonces, a lo mejor sí que tenemos problemas de encharcamiento de agua y de pérdida un poco de nutrientes en las partes más profundas del alcance radicular de la planta. ¿Cómo nosotros vamos a relacionar el suelo con la fertirrigación? Pues bueno, es lo que he contado un poco antes. Tenemos distintos tamaños de partículas, además en el suelo vamos a encontrar minerales y partículas orgánicas, que todo esto tiene mucho que ver en cómo el agua se desarrolla. Es muy complicado que un agricultor quiera tener una gestión tremenda del agua en su parcela si no conoce qué tipo de suelo tiene. Pero ahora veremos qué solución es la que nosotros aportamos. Esta diapositiva la he incluido porque de verdad que me parece muy importante a veces volver al inicio del conocimiento para entender por qué las mejoras son necesarias. Y es que es tan complejo y tan sencillo como esto. Al final tenemos que tener muy pendiente qué tipo de suelo tenemos, porque si, por ejemplo, no tenemos un suelo arcilloso o que tenga un porcentaje notorio de arcilla, no vamos a tener ese reservorio de cationes que la planta necesita y va a intercambiar con el complejo arcilloso húmico. Con el complejo arcilloso húmico también podemos llegar a tener problemas por sodio, que rompe la estructura del suelo, pero lo ideal con una buena nutrición de suelo es no tener este tipo de problemas. Luego, aquí ya vamos a entrar un poco a introducir cuál es la solución que hoy en día podemos llegar a encontrarnos, y para ello quiero hacer referencia a distintos estados que nos podemos encontrar en el suelo. Podemos encontrar un estado saturado en el que nos hemos pasado regando y por propia gravedad el suelo no para de percolar agua y es una pérdida tremenda de agua. Luego tenemos la capacidad de campo, que es una vez el suelo ha percolado, se queda con el agua que no por falta de gravedad, sino por estar tan unida a aquellas partículas del agua, se queda y está disponible para la planta. Y luego, por último, tenemos el estado seco, que no hay agua disponible para nada. Esto es lo que comentaba antes. Si no tenemos en cuenta qué tipo de suelo tenemos y regamos para cualquier tipo de suelo de la misma manera, no vamos a encontrar problemas. Es decir, si ese suelo arcilloso con un emisor está bien regado, vamos a tener esa distribución y ya está. No vamos a tener un encharcamiento innecesario que nos cuesta dinero. Si tenemos arena con un emisor, es 100% obvio que vamos a tener, lo que decía antes, un desplazamiento totalmente vertical y muy poco horizontal. Pero si nosotros sabemos qué tipo de suelo tenemos, podemos, por ejemplo, con la arena poner varios emisores. Entonces tenemos a lo horizontal un bulbo húmedo más ancho, tanto en la parte superficial como cuando el agua comienza a percolar en las partes más profundas. Ahora, ¿cómo lo hacemos en Nutricontrol? Me parecía muy importante presentar como lo más sencillo que siempre nos enseñan del suelo y acabar con una cosa que a mí me parece tan curiosa y que cuando comience a avanzar mucho más va a ser brutal. Al final nosotros lo hacemos con Iris. Entonces, ¿qué es Iris? Iris es un asesor de riego basado en inteligencia artificial. ¿Qué es lo que Iris nos va a hacer? Iris va a medir nuestra curva de retención o de secado de nuestro suelo y va a establecer dónde está la capacidad de campo de nuestro suelo, que era exactamente lo que nosotros queríamos para no perder agua innecesariamente por un suelo saturado. Entonces, ¿cómo lo hace? Primero vamos a instalar una solución que nosotros la proponemos. Van a ser 2 tensiómetros de distinta profundidad y una sonda de humedad del suelo. Entonces, ¿qué es lo que va a medir ese conjunto de sondas? Esa capacidad de retención de agua que tiene nuestro suelo y en el punto de inflexión en el que de repente la humedad comienza a estar más estable, es decir, al suelo le cuesta mucho más perder ese agua porque ya no se va por gravedad, ya se queda porque está en su capacidad de campo, ahí vemos qué tensión marca. Entonces el agricultor se va a mover en ciertas tensiones ideales. Cuando nosotros hemos instalado la solución, como decía antes, texturizamos el suelo, va a tardar unos 15 días entre que el suelo hay que dejarlo secar totalmente y hace sus cálculos. Y por último, nos da una recomendación de riego, que ahora veremos mejor cómo va. Al final es una banda de tensión. Entonces, cuando yo asimilo o cuando yo junto a modo de conclusión una tensión con una capacidad de campo, como no queremos ser tan restrictivos ni tan
sí, tan restrictivos, vamos a abrir una banda de más o menos 20 milibares. Entonces, el agricultor va a tener una recomendación de tensión en la que debe moverse para mantenerse en su capacidad de campo. Si luego el agricultor quiere tener un riego deficitario por el momento del ciclo o lo que sea, se puede hacer, pero siempre va a tener disponible esa recomendación. Por ejemplo, un caso práctico en el que lo vamos a ver más claro. Tenemos una solución, como decía antes, de 2 tensiómetros con una sonda de humedad de suelo. Vamos a tener un clima semiárido y vamos a tener cultivo en suelo franco-arenoso. En este momento, como se ve aquí, tenemos un riego, depende de cómo se quiera contar. Podemos decir que tenemos un riego cada 3 días, es decir, un día, 2 días y 3 días, o decir que tenemos riego en días alternos, ¿vale? La cuestión es que se entienda. ¿Qué pasa? Cada vez que nosotros regamos, que se ve en la gráfica azulita clarita, sube. Y por lo tanto, la tensión de ambos tensiómetros va a bajar. ¿Cuál es el problema? Tiene tan alta fluctuación de humedad que no se mantiene estable en ningún momento en su capacidad de campo de ese suelo. Entonces, al final, lo que nuestra recomendación es, una vez el asesor de riego hace su evaluación, te va a dar una banda, como aquí podemos observar, que va desde 80 hasta 120 de tensión en la que tú te deberías mover. Entonces, una vez un agricultor tiene acceso a esta información, puede cambiar el calendario de riegos, la frecuencia y él mismo ir viendo cómo esa tensión va entrando dentro de esa banda. Bueno, me gustaría hacer referencia, no sé si se ha hecho muy corta, muy larga, no lo sé, pero para mí es muy interesante. Me gustaría hacer referencia a un concepto que reflexioné hace poco, que es la diferencia entre ingeniería y tecnología. Que siempre hablamos de este tipo de cosas, bueno, pues la tecnología, y nos pensamos que es un controlador de riego, nos pensamos que es un riego subterráneo, nos pensamos que todo eso es ingeniería. La tecnología es qué hago con eso. Entonces, me parece muy importante puntualizar ese concepto porque no hacemos nada con una ingeniería que no tiene sentido. Y con eso me gustaría terminar. Y muchísimas gracias. Ha sido un placer.